Hola, bienvenidos a Tienda Quemarropa. Vamos a hacer el vídeo sobre la apertura semanal de los mercados. Por supuesto, os recuerdo una semana más que tenéis si queréis que os lleguen cualquier modificación, cualquier vídeo que hagamos en nuestro portal, para luego verlo en cualquiera de los canales, pues la forma más fácil es pues darte de alta en la página web. Recibe las publicaciones de Tienda Quemarropa en tu correo, pones tu correo y cada vez que hagamos una modificación, cada vez que hagamos un vídeo nuevo, pues te llegará el correo. Por supuesto, nos puedes seguir en Facebook, en Twitter, cualquiera de los canales que tenemos, y en cualquier momento pues te das de baja y a otra cosa, ¿vale? Venga, vamos. Después de estos minutos de publicidad, vamos con el contenido, que es lo que realmente nos importa a todos. Ahí tenéis el euro yen en un gráfico donde hay una zona lateral de distribución, hace un primer impulso corto, su corrección. El segundo impulso, lo lógico es que llega al 162, ahí lo tenéis. Y el tercero pues suele llegar al FIBO 200 o incluso al FIBO 262. Lógicamente, siempre digo lo mismo, yo no sé lo que va a hacer la vela de la derecha. En un momento dado, en este gráfico, yo puedo tener aquí el primer impulso. Podemos tener este movimiento, ¿claro? Yo al pensar que hago un primer impulso, su corrección, pero sí, como veis, el siguiente movimiento va al 162, 200, que es la zona del segundo impulso. Ok, luego ya tendríamos otro movimiento, de acuerdo. O sea que hay diferentes, no le des tanta importancia a si estoy en un primero, si estoy en un segundo, estaré. Bueno, no tenéis que imaginaros nada, simplemente tenéis que esperar a que el precio, la vela de la derecha, cierre, examinar el precio y tomar alguna decisión. ¿No lo veis claro? Pues a otra cosa, ¿vale? Con el paso del tiempo, pues ya podemos detectar pues un movimiento mayor, incluso ya que es la zona que está saliendo de este lateral. Primer movimiento, segundo movimiento, corrección, tercero. Lo que importante es detectar en cada momento dónde empieza la tendencia, que es en ese primer impulso. Algunas veces se ve muy claro y a por ello, y otras veces pues no se ve claro, pues simplemente no le deis vueltas y no hagáis la operación y ya está, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos una zona donde está haciendo una acumulación, en teoría para un primer movimiento largo, buscar el primer impulso de la tendencia alcista. Otra opción es que el precio se vaya al FIBO 262, ¿vale? Y empezar otra vez a tomar decisiones en ese punto. Nosotros, cuando examinamos todos los subyacentes con los que trabajamos, lo que estamos buscando es un primer impulso para que empiece la tendencia, ¿vale? Y confirmar. Luego, en este caso, estaríamos en una zona de acumulación. El precio puede irse para arriba y puede irse para abajo, como siempre. O sea, ahí no tenemos que imaginar nada. Bueno, en principio está rompiendo estos niveles, pues posiblemente se vaya al FIBO 262 y a partir de aquí tomaremos. De momento, mientras que vaya haciendo mínimos más bajos y los máximos también más bajos, estos niveles son los que están aguantando. Bueno, pues pensaremos que estamos en una tendencia corta. Las tendencias cortas hay que empezarlas en las correcciones de lo que suponemos, porque además esto hay que verlo con la vista, no crees que hay ningún truco, ningún indicador mágico ni nada. Nosotros tenemos el no surrender,
que es un indicador que nos marca el impulso y la corrección, pero que en el fondo no hace falta ningún indicador que me diga que esto es un movimiento corto, una corrección, movimiento corto, una corrección, movimiento corto y así sucesivamente, ¿vale? O sea que tranquilos. Ahí tenéis otra zona, un primer movimiento corto y la zona del 262. El segundo impulso lo ha hecho aquí, en estos niveles, 162, 200, y en el FIBO 200 puede pararse la tendencia y girarse, o dejar que llegue hasta el 262, y a partir de esta zona ya empezamos a tomar decisiones. En este caso concreto estamos en una zona de acumulación después de 3 movimientos cortos y veremos lo que hace, ¿de acuerdo? ¿Que el precio se nos va para abajo? Pues eso es ni más ni menos que hemos hecho mal las cuentas. Pues bueno, pero si hemos entrado aquí, hemos cumplido perfectamente nuestros objetivos. No le deis tanta importancia. Aquí, en realidad, lo que estamos buscando son movimientos alcistas para esperar un impulso. No es ni más ni menos que un desplazamiento del precio, que al final de ese desplazamiento le echáis una ojeada abajo en el volumen y veis que ha aumentado el volumen. Eso es el impulso. Aquí en teoría yo ya estoy esperando movimientos largos, si no, no entraré. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, pues ahora mismo nos está llegando el movimiento, se va para abajo. Bueno, pues hasta que termine. ¿Dónde va a terminar? Pues ni puñetera idea. O sea, eso lo tengo más claro que el agua. Me puedo ayudar de los movimientos alcistas, en este caso alcista anterior, ¿veis? Aquí, como hace un primer impulso, el 162, llega al 200 incluso, primero, segundo, corrección y el tercero. Todo esto ya lo hemos ido aprovechando. En este caso estaríamos, cuando alargamos el Fibonacci, pues tenemos dos zonas importantes de parada. Una será el movimiento del 38 de toda la subida y otro movimiento del 62 de toda esa subida. A su vez, todos estos Fibonacci cortos pues van haciendo las confluencias de los que van de las tendencias alcistas con las tendencias bajistas. No tiene mucho más secreto. Incluso nosotros aquí hay un módulo de arranque, se paró en el 38, hicimos la corrección, lo que podía pensar que era un primer impulso, nos fuimos al segundo, ese segundo no nos llegó al 162 por muy poquito, nos salimos en esa zona y bueno, ahora después de unas semanas pues resulta que el precio tomaríamos todo este movimiento como un primer impulso, y ese movimiento como el primer impulso pues lógicamente debería llegar hasta el 162 y luego pues haría la corrección y a por el tercero y llegaríamos al inicio del movimiento. Aquí suele haber un movimiento muy interesante, yo le llamo espejito, que no es ni más ni menos que ver un poco cómo se comporta el precio. Si os dais cuenta, esto es como una hoja de papel que si la dobláis, o lo que se ve aquí a la izquierda se desarrolla a la derecha, ¿veis? Estas zonas como las va prácticamente calcando. Luego el siguiente movimiento pues no se extrañe que sea hasta aquí, que haga la corrección y se baja por aquí, y entonces ya hemos terminado el espejo. Lo que se ve a la izquierda se refleja en la derecha. En resumidas cuentas, estamos en un segundo impulso, hay que empezar el tercero para ponernos largos. Otro movimiento muy parecido, de momento todos, primer impulso, corrección, segundo impulso hasta el 162, corrección. Bueno, la idea es que esto llegue a estos niveles, es lo que le quedaría. ¿Que se va para arriba? Pues
no pasa absolutamente nada, esperamos que rompa pues normalmente estas zonas, que haga el primero, su corrección, sacaríamos el fibo y empezaríamos de nuevo. Pero lo normal es esta zona que haga el 162 y que se vaya al 200 o 262. Y en esas zonas del 200 o 262 estamos esperando los giros, los cambios en el mercado. Es tema, el trading, creerme que es más un tema de estadística que de análisis técnico, análisis fundamental y todas estas historias que bueno, pues que estamos cansados de ver en todos los sitios. Ahí tenemos de nuevo, fijaros cómo todos estos subyacentes prácticamente han hecho lo mismo, de un primer impulso, ahí tenéis el no surrender, primero, corrige, segundo, se ha parado, fijaros dónde está el 162, esto rompe estos niveles de aquí, el C62 del segundo impulso, estos dos son prácticamente calcados, 162 lo rompe y al romper este movimiento pues entiendo que todo esto lo convierto en 1. El segundo impulso empezaría en estas zonas y se va casualmente a 162. Lo lógico es que el precio haga la corrección del segundo y se venga para abajo. Si sacáis el fibo del segundo impulso, que estaría en estos niveles aproximadamente, bueno, pues veis cómo esa zona del 62 sería la que tendría que romper para pensar que se nos ha metido en un lateral y esperar un movimiento alcista. Ahí lo tenemos, primer impulso, corrección hasta el 62, zonas 200 o por qué no 262. Hay que tener paciencia, el trading es cosa de paciencia. Es una zona un poco más complicada. Bueno, pues aquí tenemos, ahí lo tenéis, un primer impulso corto, se para el segundo impulso hasta el 162 perdón, el segundo impulso hasta el 162 lo hace una y otra vez. Aquí bueno, pues parece que hay un primer impulso largo, una ABC, corrige, bueno, pues está en ese movimiento que puede ser un segundo impulso, aunque no parece que tenga mucha fuerza, no es nuestros favoritos. Las libras, la primera sería la libra yen, donde el precio, bueno, aquí podríamos estar pensando en un primer impulso largo después de toda esa bajada posible. Aquí no empecéis, bueno, ahí teníamos un poco lo que fue nuestro primer impulso cuando lo consideramos, que apenas corrigió. El segundo, vale, estos niveles, pero resumidas cuentas ya el precio ha llegado al 262, a esta zona, y en esta zona del 262 es donde se está desarrollando todo este movimiento. Lo alargamos y tal. El primer movimiento en contra de la tendencia bajista pues será hasta ese FIBO 38. Podríamos pensar que era un primer impulso largo, pero bueno, después de todas estas velas lo más lógico es pensar que estamos en una zona de acumulación. Esperaríamos un primer impulso y entonces ya tomaríamos este primero con sus confluencias hasta el 38. Paciencia. La libra dólar, tenemos este movimiento bajista, incluso veis aquí como hay una pauta, posiblemente una pauta terminal, primero, segundo, tercero. Vamos a ver si nos rompe realmente, aunque yo, si sacamos un primer movimiento que ha sido chiquitito, nos puede estar reflejando el final de la tendencia. Si consideramos este movimiento como el primero, pues todavía le quedaría recorrido.
ha roto, vuelve de nuevo, los primeros objetivos que eran esos, pues hay que tener paciencia. Ahora mismo está haciendo la corrección. En realidad llevamos 15 minutos de vídeo, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los primeros 9 pues son operaciones que hay que estar observándolas y poco más, no son zonas de entrada ni mucho menos, todavía les queda. Aquí sí que ya hemos entrado, esta es una entrada que hicimos ayer. Tenemos un primer impulso largo, su corrección, en esta zona de aquí el indicador nos marcó una posible zona de entrada, pusimos esta de aquí, ahí en esa vela de ahí, nos dice esa vela verde primera, ahí nos sale la vela de señal, entramos en la siguiente vela, colocamos el stop, aquí tenemos la salida en el FIBO 38 de toda la bajada. Veremos lo que pasa, ¿vale? Porque vamos a ir gestionándola y en principio, bueno, pues ahí tenemos una primera zona de objetivos en el 162, 200 y bueno, en el 38 y 262 hay una confluencia que puede ser interesante, por eso lo hemos puesto ahí, ¿vale? Lo iremos gestionando, pero vamos, en principio, bueno, llevamos un pequeño beneficio de pues un 0,14 con 20 pips. La libra australian dólar, primero, corrección, segundo, en teoría le quedaría un tercer impulso hasta el 200 o el inicio del movimiento para empezar a pensar en entradas largas. Ahí tenéis 3 movimientos alcistas hasta el 200. Ese 200 coincide con el FIBO 62 del movimiento anterior. Sacáis todo el FIBO anterior. De todo, veis cómo se para en el 38 y en el 62. Una opción es que rompa el 62 y se vaya al origen, y otra opción es que en el 62 aguante, en este caso de resistencia, y siga la tendencia bajista. Pero bueno, pues siempre digo lo mismo, el trader tiene que escoger la zona y luego decidir si entra o no entra. Mi zona pues posiblemente es un primer impulso, pero está ahí muy lateral y en principio, puestos a elegir entre ese o este, pues hemos visto más claro este. Nos vamos al Australian canadiense. Bueno, Australian canadiense es la última entrada de las que hicimos por la semana pasada y la hemos cerrado. Este es el movimiento, cómo ha quedado, perdón, ahí la operación. Impulso, su corrección, entramos. El precio cuando llegó al 162 empezamos a hacer la gestión, le cedimos una parte al mercado y otra parte para nosotros, se nos giró, nos sacó con un pequeño beneficio y en principio pues estamos fuera del mercado. Esta es una entrada, un subyacente donde la entrada parecía también bastante clara, un primer impulso, la corrección, las zonas de entrada para la estrategia Easy Money, luego se nos pone lateral y el que haya entrado, pues alguna compañera nuestra, esta mañana hablaba con ella y está dentro, pues es cuestión de esperar, tener paciencia, se nos ha metido un lateral y a otra cosa. Y bueno, pues tenemos, estas son nuestras entradas de la semana, primer impulso, su corrección, la entrada, nos hemos protegido, este era un viernes. A mí me gusta muchas veces trabajar sin los gráficos, o sea, sin las velas.
Las Heiken-Ashi me ayudan mucho. Bueno, ahí tenemos un movimiento donde hace un primer impulso, corrige en una de las opciones que nos da el no surrender, entramos, volvemos a acumular en el otro cambio y bueno, nos saca del mercado ya en la zona del 162 con dos entradas, pues con un 4.36 de beneficio. Me parece primer impulso, el ABC, la entrada y nos saca el stop. Primer impulso, la corrección, la entrada, nos saca el stop. Bueno, esa entrada es esta de aquí, que es la que de momento pues es lo que llevamos esta semana. En principio pues esto es todo, y un día más daros las gracias por estar ahí en el otro lado. Un abrazo.